Bienvenidos a finmotif.com. Hoy comenzamos una nueva serie semanal que hemos llamado S&P 500 bajo la lupa. Cada semana vamos a sumergirnos más allá de los titulares para entender qué está pasando realmente dentro del mercado estadounidense. Porque no basta con mirar el índice general. Detrás del S&P 500 hay 11 sectores clave, cientos de empresas y una dinámica que muchas veces pasa desapercibida. En esta serie analizaremos el desempeño de cada sector del S&P 500, los movimientos más relevantes de las empresas que lo componen y lo que estos cambios nos pueden estar diciendo sobre la economía y el mercado en general. ¿Por qué es importante este análisis? Porque la mayoría se queda en la superficie, pero la verdadera historia del mercado está debajo de él. Y entender esa historia te ayuda a conocer el mercado y el mundo de las inversiones. Este contenido es 100% educativo, no una recomendación de inversión. Es una herramienta para que cada semana entiendas mejor qué está pasando realmente en el mercado. Así que vamos a revisar qué pasó esta semana en el S&P 500. Y bien, dame solo un segundo antes de entrar en materia para contarte que en nuestro sitio web finmotif.com, en la sección Mercados Financieros, podrás encontrar esta herramienta interactiva donde podrás revisar por tu cuenta, cuando estimes conveniente, el desempeño de los distintos sectores que componen el S&P 500 en diferentes periodos de tiempo, en una semana, un mes, en lo que ha corrido del año, un año y 3 años. Así que te invitamos a visitar nuestro sitio web cuando quieras y puedas acceder a esta herramienta. Esta semana que recién pasó fue interesantísima en términos del desempeño del S&P 500 y de la bolsa en general. Recordemos que el domingo terminaron las conversaciones entre China y Estados Unidos en una primera fase y llegaron al acuerdo de suspender los aranceles por 90 días, los aranceles extremos me refiero, y el mercado entró en una fase de optimismo que generó de que el S&P 500 subiera un 5,27% durante la semana. Una excelente semana para este indicador. Vamos a ver ahora el principal sector que influyó en el desempeño del S&P 500 y este es el sector de tecnología que subió un 7,95%. Este sector dentro del S&P 500 es muy relevante. Pesa un 31,8%. Y dentro de este sector hay 3 empresas que pesan el 40% del sector tecnología, que son Microsoft, Nvidia y Apple. ¿Por qué este sector anduvo tan bien? Principalmente por Nvidia, que tuvo un crecimiento del 16% durante la semana. Nvidia fue impulsada por los acuerdos con países del Medio Oriente para impulsar la inteligencia artificial que va a generar una demanda muy importante de chips de última generación que produce Nvidia. El segundo sector de mejor desempeño durante la semana pasada fue el sector de consumo discrecional. Este sector pesa un 10,7% dentro del S&P 500 y tiene 2 empresas relevantes, grandísimas, que pesan un 40% dentro de este sector, que son Amazon y Tesla. El gran desempeño de este sector se debe principalmente a Tesla, que subió durante la semana un 17,34%. Recuerden que Tesla venía muy golpeada por el rol de Elon Musk en el gobierno de Trump, por los boicots, tanto dentro de Estados Unidos como de fuera de Estados Unidos, y su salida del gobierno para hacerse cargo de su posición en Tesla nuevamente, ha provocado una recuperación de la acción. Pero adicionalmente, el acuerdo o la pausa o la tregua que se generó entre China y Estados Unidos durante el fin de semana influye de forma muy importante en Tesla también. El tercer sector de gran desempeño
durante la semana pasada fue el sector industrial, que subió un 5,64%. Este sector representa un 8,7% del S&P 500 y hay 3 empresas que representan un 21% del sector. Estas son Uber, Caterpillar y Boeing. La semana pasada, especialmente, Uber tuvo un gran desempeño producto de sus excelentes resultados mostrados durante el trimestre anterior, que llevó a la acción a subir un 10,84%. Una excelente semana. Pero Caterpillar también subió un 8,6% y General Electric Aerospace un 7,82%. Este sector venía muy golpeado por la guerra comercial y producto del alivio del fin de semana fue impulsado fuertemente al alza. Para continuar, me gustaría hacer una mención especial al sector salud. Este sector fue el de peor desempeño durante la semana pasada y subió solo un 0,3%. Este sector en general viene golpeado por las iniciativas de Donald Trump en el sector. La semana pasada, en particular, este sector se vio afectado por las nuevas iniciativas con respecto al control de precios de medicamentos y esto afectó a las farmacéuticas en general. Y bien, para terminar, me gustaría mostrarles cuál ha sido el comportamiento de los distintos sectores en lo que va corrido de este año 2025, para que puedan tener una perspectiva más amplia de lo que ha sucedido dentro del S&P 500. Muy bien, como pueden ver, hay una disparidad muy importante entre los distintos sectores. Los peores sectores son consumo discrecional, donde el impacto principal ha venido de Tesla, ya lo comentamos en la sección anterior, y también de Amazon, pero Tesla ha sido el gran causante de esta caída de 3% durante lo que va corrido del año de consumo discrecional. Y como les mencioné, el sector salud, que ha caído un 3,26%, producto de las iniciativas de Donald Trump en este sector. Revisemos ahora los sectores que han andado muy bien durante este año 2025, partiendo por el sector industrial, que ha subido un 9,12% en lo que va corrido del año. Aquí se destacan principalmente Uber, que ha subido un 52%, y General Electric Aerospace, que ha subido un 39%. Boeing no lo ha hecho mal, ha subido un 16%. Son ganancias extraordinarias de estas 3 empresas del sector industrial que han liderado este sector. Luego tenemos el sector de servicios públicos, que ha subido un 8,57% en lo que ha corrido el año. Y en la sección anterior les expliqué qué hay detrás de este crecimiento que tiene que ver con la nueva tecnología de la inteligencia artificial y el consumo energético asociado a esta nueva tecnología. Y por último, el sector financiero, que ha subido un 6,75%, liderado principalmente por Berkshire Hathaway, que ha subido un 13,46%, y JP Morgan, que ha subido un 11,6%. Estas son las 2 principales empresas dentro del sector. El sector financiero pesa un 14,3% dentro del S&P 500, un sector muy importante. Y hay 4 empresas dentro de este sector que pesan un 39% dentro del sector, que está JP Morgan, Berkshire, Visa y Mastercard. Esta semana el mercado estuvo increíble. Algunos sectores se recuperaron con fuerza, mientras otros enfrentan más dudas que certezas. Pero lo importante no es solo ver qué pasó, sino entender por qué. Y eso es lo que buscamos cada semana en esta serie. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el resumen de la próxima semana. Y recuerda que puedes revisar todos los datos, gráficos y el desempeño interactivo en nuestra web finmotif.com. Te dejo el enlace abajo en la descripción. ¿Cuál crees que será el sector protagonista la próxima semana? Te leo en los comentarios y nos vemos pronto.